Bienvenidos, buenos días señoras y señores, bienvenidos a la sesión regional de América Latina y el Caribe de Global Manufacturing and Industrialization Summit, que tratará el tema el crecimiento económico y manufacturero de América Latina y el Caribe en la era posterior a la pandemia COVID-19. Mi nombre es Diego Macera, soy el director adjunto del Departamento de Coordinación Regional y sobre el Terreno y jefe de la División de Coordinación Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Estoy encantado de ser el moderador de la sesión de hoy. Me complace poder estar acompañado por tres ponentes con largas trayectorias laborales en el área de desarrollo económico e industrial, lo que permitirá una discusión muy fructífera. América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las zonas críticas de la pandemia del COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. Se estima que el COVID-19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 años y generará una contracción del 9.1% del Producto Interno Bruto regional en 2020, según datos de la CEPAL, y una drástica reducción de la producción manufacturera que resultan en una contracción del 33.5% en México, 24.4% en Argentina y 21.6% en Brasil, según datos de la ONUDI de mayo de 2020. La recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Como lo menciona el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, en su reciente informe sobre el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, se necesita reconstruir con igualdad a través de la promoción del desarrollo industrial sostenible, políticas tecnológicas y una integración económica regional fuerte. En la sesión de hoy trataremos la forma en que los países de Latinoamérica prevén reactivar el sector manufacturero y el papel que juegan en el crecimiento económico tras la pandemia. Me alegra poder escuchar sus ideas y recomendaciones sobre cómo podemos apoyar a los países de la región a reconstruir el sector manufacturero de manera eficiente y sostenible. Permítanme presentarles a nuestros distinguidos ponentes. Le doy la bienvenida al doctor Clemente Ruiz Durán, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mil gracias. El doctor Ruiz Durán es especialista en instituciones del bienestar de la Universidad de Uppsala, Suecia, y tiene un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. En 2004 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Baja California. Es autor de más de 120 artículos especializados, 17 libros y coordinador de otros 10. Ha sido colaborador de investigaciones para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Banco Mundial. Su conocimiento y su experiencia serán muy valiosos en la reunión de hoy. Asimismo, tengo el placer de dar la bienvenida a la señora Silvia Júquer Ortega, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias en Perú. La señora Silvia Júquer Ortega es la encargada de representar a la industria nacional en los procesos de negociaciones comerciales internacionales, tanto para sus intereses exportadores como para sus sensibilidades frente a la apertura. Ha sido asesora principal del despacho ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en los temas de comercio exterior y negociaciones comerciales internacionales. Estoy seguro que sus contribuciones enriquecerán nuestro debate. Finalmente, quisiera presentar al señor Tomás Caragoizan, presidente de la Unión Industrial Argentina Joven, cuya visión es consolidar a los miembros de la Unión como protagonistas de las nuevas generaciones de dirigentes industriales para el fortalecimiento de la industria nacional y el desarrollo productivo. Para comenzar nuestro debate, me gustaría preguntarle a la señora Silvia Júquer Ortega,
¿Cómo afectaron las fronteras cerradas y las interrupciones de las cadenas de suministro al abastecimiento local en América Latina y el Caribe? Y también, una segunda pregunta, ¿reducirá la contracción local la integración de los países de la región en las cadenas de valor mundiales? Paso la palabra a Silvia. Muy buenos días, gracias Diego. Sí, es preguntas muy interesantes. Lo que estamos viviendo hoy en día, esta crisis es global y sin duda alguna afectó de manera muy marcada el cierre de fronteras y la interrupción de la cadena de suministro. Este cierre de fronteras y las restricciones de movilización que se causaron con la epidemia, la pandemia y la emergencia sanitaria pausó las actividades económicas, salvo las no esenciales en un determinado momento, provocó una abrupta caída del comercio internacional. Se alteraron sin precedentes la mecánica de la mayoría de las economías, independientemente de su tamaño y su etapa de desarrollo. Entonces, todo el comercio mundial se vio afectado en un primer momento de una manera abrupta, ¿no? La suspensión de actividades, la restricción de movimiento de trabajadores, provocó al inicio de la pandemia un desabastecimiento de mercancías y de materias primas en la mayoría de los sectores. Se generaron graves problemas en el transporte de mercancías de la región. Como consecuencia de esto se vieron afectadas las empresas proveedoras, las empresas de transporte, incluso la conectividad aérea se truncó. Se registraron grandes caídas en las importaciones de materias primas y de bienes intermedios, lo que afectó el suministro local de América Latina y del Caribe, y las exportaciones también se vieron dramáticamente afectadas, sobre todo las que iban desde América Latina hacia China, Europa, Estados Unidos. Todo se basa en su capacidad instalada ociosa, y esto generó sobrecostos fijos en unidades productoras, y esto fue realmente un problema muy serio. Obviamente todo esto se trasladó al tema del empleo, que se vio fuertemente golpeado en la región. O sea, fue todo un tema de una cadena de sucesos muy lamentable lo que vivimos viviendo. Por otro lado, se empezó ya antes de la pandemia a ver producto de las tensiones comerciales que ya habían en el mundo entre las potencias, ¿no? Entre China y Estados Unidos, se empezó a ver todo un movimiento que se ha visto más agudizado o incrementado a raíz de la pandemia, que es el tema del traslado de las operaciones de empresas a sus países de origen. ¿No? Se empezó a dar lo que le llaman el reshoring o el nearshoring hacia destinos cercanos. Todo esto se está empezando a reconfigurar hacia una redefinición de un espacio de globalización más regional. La globalización en su acepción más amplia se está redefiniendo hacia espacios más pequeños y más regionales, todo esto agudizado por la pandemia, por el COVID-19. En cuanto a la operatividad de comercio exterior, se dio al inicio de la pandemia muchas interrupciones en las operaciones logísticas, los servicios portuarios, la administración de comercio. Todo se enfocó hacia la producción de productos médicos, alimenticios y de combustible, por ser lo más esencial, actividades esenciales, y se desplazó en los servicios, incluso de comercio exterior, hacia esos sectores, dejando de lado todos los demás sectores que ya tenían el golpe de la baja de producción, los cierres de empresas, la paralización encima del comercio exterior se paró también de manera muy importante. Por el lado de las exportaciones de nuestra región, obviamente muy concentradas en minerales y en temas agroalimentarios, con destino muchos al Asia, se vieron sumamente afectadas, una caída casi del 22% se espera en toda la exportación al mundo, y esto, bueno, obviamente los productos con eslabonamientos adelante, los productos minerales como el hierro, minerales de cobre, zinc, aluminio, o la soya, el aceite de soya, entonces todo esto tuvo una caída muy importante, ¿no? Y los países que nos más expuestos precisamente a esta interdependencia con el Asia, en este caso en particular, que estoy comentando, bueno, Argentina, Brasil, Chile y Perú fueron los países que tuvimos más afectación por esta caída. Sobre la segunda pregunta de si la contracción local de integración de los países de la región en las cadenas de valor mundiales, debemos entender lo siguiente, ¿no? La interrupción del comercio y la interrupción de las cadenas globales de valor fue muy abrupta, y esto está haciendo que se reconfigure probablemente
hacia un nuevo escenario de cadenas regionales de valor. ¿Qué ha pasado? Antes los indicadores de rentabilidad eran los más importantes. Las decisiones para integrarse en una cadena de valor pasaban mucho por el tema de la rentabilidad. Sin embargo, hoy en día la garantía de un abastecimiento oportuno y constante va a ser determinante, y para ello va a haber un reacomodo de estas cadenas globales. Vamos a pasar hacia cadenas regionales donde podamos sentir que tenemos seguridad de la proveeduría que nos van a dar. Esta pandemia ha evidenciado las fallas en el funcionamiento de las cadenas de valor mundial y ha evidenciado la poca integración de los países de la región a través de un abastecimiento regional. Creemos que es el momento para replantearnos cómo debemos poder ser capaces de integrarnos regionalmente para poder enfrentar de manera más sólida una crisis como la que hemos pasado y que no nos vuelva a pasar lo mismo. Países como México y Brasil, que son los países más industrializados de la región, han tenido que recurrir a proveedurías locales, y el reto de los proveedores locales regionales va a ser mejorar su competitividad, su productividad, para poder estar a la altura de proveer de manera sistémica y de manera con costos competitivos a estas cadenas regionales de valor que se van a generar a raíz de la pandemia. Nuestros países tienen un reto ahora, que van a adoptar medidas de reactivación para poder precisamente priorizar y replantearse estos modelos de desarrollo que hemos venido teniendo hacia modelos un poco más sectorializados, donde podamos invertir en desarrollo de capacidades, en investigación y desarrollo, para poder generar cadenas regionales de valor que nos permitan crecer de manera importante en la región, pero a su vez también nos permitan generar empleo digno, y a su vez también nos permitan no pasar nuevamente por una crisis, que una crisis como la que hemos pasado, que era inevitable, no nos afecte de una manera tan drástica como nos ha afectado en el desarrollo de nuestros países. ¿No? En esta etapa de reactivación debemos poner en marcha acciones para superar las debilidades estructurales de nuestras economías, para poder ir sin retroceder lo avanzado en el tema macroeconómico, que ha sido la gran fortaleza, pero para poder tener desarrollos de nuestras industrias que puedan ser a su vez engranadas con otras industrias de la región, para fortalecer la integración productiva y comercial de nuestra región, ¿no? Esto es. Muchas gracias, Silvia Júcar Ortega, por sus palabras. Muy importante los temas que ha tocado sobre lo que ahora se está llamando la glocalización, que es un poco lo que usted decía de repensar un poco la rentabilidad versus la garantía de servicio, es decir, asegurarnos de mantener un servicio de calidad, y eso se logra a través de fortalecimiento de las redes regionales, ¿no? El reforzamiento de las redes nacionales y regionales de abastecimiento. Muy importante también el tema, me parece que tocó, que mencionó, de la investigación y desarrollo como un motor de esta recuperación hacia un empleo digno, y que también sea sostenible, ¿no? Que sea respetuoso del ambiente. Creo que son todos temas muy importantes. Le agradezco mucho sus comentarios. Y ahora pasaría a una pregunta al doctor Ruiz Durán. Me gustaría preguntarle, profesor, enfocarnos un poco más a las manufacturas e industrias futuras. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos y oportunidades de las manufacturas e industrias futuras en la nueva revolución industrial en América Latina, por supuesto? ¿Y cómo cree que se pueden utilizar las tecnologías de la cuarta revolución industrial para incluir e integrar a las comunidades marginadas y a las MIPYMES en las cadenas de valor? Adelante, profesor. Buen día. Mil gracias por las preguntas. Mire, yo creo que la nueva revolución industrial
es un proceso que se inició ya hace 2 décadas, ¿no? Y que nos llevó a que hubiera un proceso de digitalización de la economía. Esto fue una gran cosa para ahora la pandemia, porque lo que permitió es no solamente la cuestión de la innovación en sectores claves, sino que permitió conectar a todo el aparato productivo en momentos en que pedimos a las gentes que se fueran a sus casas, ¿no? Es decir, cerramos las economías, y si hubiéramos cerrado las economías sin la economía digital, bueno, hubiera sido una tragedia, ¿no? Habría sido el estancamiento total. Pero gracias a, a esta economía digital, lo que pudimos hacer es el trabajo a distancia, ¿no? El trabajo y la educación a distancia, que es una nueva moda, ¿no? Que entonces esto nos va a hacer repensar el futuro, ¿no? Porque ¿qué tanto vamos a tener que tener instalaciones cuando lo que hemos probado es de que se pueda hacer trabajos a distancia en este momento, ¿no? En el cual se sigue trabajando las fábricas, ¿no? En gran parte, incluso diseños, no diseños y producción. Entonces, bueno, esto yo lo pondría como un primer elemento, pero sin embargo, esto nos da la posibilidad de la revolución digital para la sostenibilidad, ¿no? La revolución digital nos va a permitir entrar al cambio de una industria que utiliza demasiados recursos a una que utiliza menos recursos y que está tratando de que sea sostenible, ¿no? Y esto va a ir acompañado, ¿no? En esto de la digitalización hacia la transición energética, ¿no? Requerimos nosotros esa transición energética que en estos momentos, ¿no? Se ha requerido tanto, ¿no? De energías eléctricas y energías de comunicación. Tendremos que ver, ¿no? De que sean sostenibles, y entonces eso nos lleva a los acuerdos de París, ¿no? Es decir, una transición energética que podamos compatibilizar con eso, ¿no? Y ahí, bueno, nos lleva al punto de la movilidad sostenible, ¿no? Necesitamos una movilidad diferente, ¿no? Los automóviles de gasolina tendrán que pasar a ser cuestión de la historia, ¿no? Y tendremos que ver de qué manera nos podemos comunicar de una manera diferente, ¿no? Y hay una cuestión que las sociedades tendrán que retomar, que es la industria de la manufactura de la salud, ¿no? La industria de la manufactura de la salud, que a lo que lleva es a lo siguiente, ¿no? Es decir, después de esta pandemia nos hemos mostrado las debilidades que tenemos nosotros, ¿no? En materia de salud, ¿no? Y ahí está la industria de farmacéutica, y está la industria de dispositivos médicos, ¿no? Que en América Latina, ¿no? Ha sido muy exitosa, ¿no? Desde Sudamérica, Centroamérica y México, ¿no? Lo que hemos estado es creando toda una infraestructura para poder producir dispositivos médicos, ¿no? Entonces ahí estamos en una buena oportunidad de reimpulsar a nuestra industria farmacéutica, ¿no? Que es muy buena en Argentina, Brasil, en Chile y en México, ¿no? Entonces ahí tenemos una cuestión, ¿no? Y después, en esta cuestión de la sostenibilidad que hablábamos, ¿no? De la transición energética y todo, necesitamos pensar en de qué manera vamos a reciclar las cosas en esta nueva etapa de la digitalización como mecanismo basados en los reciclajes de los residuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando la pandemia, ¿no? Nos está dando la pandemia una oportunidad de rediseñar todo el esquema productivo de la región bajo nuevos parámetros, ¿no? Los parámetros del pasado, utilizábamos recursos y desperdiciábamos muchos recursos. Acabábamos con el medio ambiente y eso provocaba un daño sobre el medio ambiente, que ya estamos viendo los huracanes y todo esto que están destruyendo a la región. Entonces, nos da una posibilidad de rediseño estratégico. Entonces, la digitalización nos ayudó y ahora nos puede ayudar aún más a este proceso. Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿no? La cuestión
de cómo integrar a las comunidades marginadas, ¿no? Lo que tenemos que estar conscientes es de que nos hemos volcado al desarrollo de las ciudades, ¿no? Y hemos dejado en muchas regiones de América Latina, ¿no? A comunidades abandonadas. Entonces, se tiene que hacer un programa de construcción de infraestructuras para la digitalización en las comunidades alejadas. Esto se dice fácil, pero es una cuestión de tender redes, es cuestión de desarrollar nuevos esquemas. Entonces, se tiene que ver que no podemos seguir siendo una región, ¿no? En donde los marginados son gran parte de la población, ¿no? Y entonces ahí tenemos que meter a los marginados de las ciudades y a los marginados del campo, pero para eso se necesita mucha inversión. Es decir, la región lo que tiene que pensar es que los gobiernos tienen que pensar en una inversión pública masiva, ¿no? Para poder digitalizar a toda la población y entonces sacar los beneficios que nos ha estado trayendo esta digitalización. Ahora, a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahí se necesitan programas especiales, ¿no? Porque la mayoría de las MIPYMES en nuestra región viven en la informalidad, ¿no? Y necesitan de instrumentos específicos que puedan aprovechar, ¿no? El desarrollo de proveedores entre grandes y pequeñas empresas, ¿no? Ahí hemos tenido una gran falla, ¿no? Hemos dejado que se vayan marginando muchos de las MIPYMES y entonces hemos creado el sector informal más grande del planeta, ¿no? En toda la región. Entonces, esto lo tenemos que cambiar. Y entonces tiene que haber programas específicos, ¿no? Para la vinculación pequeñas y medianas empresas con grandes empresas, y entonces que hagan valer, ¿no? La cuestión de cómo las cadenas globales pueden impactar favorablemente también a esas regiones, ¿no? Es decir, tenemos que volver a las MIPYMES, las grandes proveedoras, ¿no? De las pequeñas y medianas, de las grandes empresas, ¿no? Y después se requiere un proceso de capacitación para que se obtenga calidad y se establezcan programas de producción que permitan el abastecimiento oportuno a las cadenas globales. Entonces, creo que es un gran reto, ¿no? Yo lo tomaría como un gran reto, es decir, las cifras de caída de industrial son enormes, ¿no? Pero esto al mismo tiempo lo que debíamos de tener la paciencia y la calma para poder instrumentar programas regionales que estén orientados, ¿no? Precisamente a una mayor integración nacional e integración regional. Entonces, voltear los ojos, ¿no? Hacia América Latina, en lugar de estar volteando los ojos, ¿no? Hacia el resto del mundo, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad y creo que si lo hacemos bien, puede ser el inicio de una redefinición del desarrollo industrial de América Latina. Muchísimas gracias, doctor Ruiz Durán. Creo que ha tocado muchos temas muy importantes. La transición energética como una base importante para esta nueva oportunidad industrial, nuestro nuevo desarrollo industrial que tenemos que plantear tiene que ser basado sobre la sostenibilidad y tanto económica como social y ambiental. Y entonces ahí toca lo de la transición económica, transición energética y el cambio climático, ¿no? Que hablaba del Acuerdo de París, como los países de la región también tienen que ver esto como una oportunidad. Como decía, es una oportunidad para trabajar a nivel regional de manera más consolidada, mirándonos hacia las complementariedades de los países de la región, hacia las complementariedades dentro de los mismos países, sin dejar a regiones enteras aislados, como decía, sin la oportunidad del acceso a las tecnologías digitales y ligadas entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Sobre todo, de nuevo, viendo a las necesidades de la población nacional y regional
y teniendo en cuenta, creo que las ventajas comparativas de la región en el mercado global también. Creo que también me parece muy interesante lo que hablaba del rediseño estratégico, la importancia de la capacitación, vinculación entre grandes y pequeñas empresas, y toda la necesidad de la inversión pública masiva en esta infraestructura necesaria para poder tomar ventaja de estas nuevas oportunidades, porque si no lo que va a pasar es que, según un estudio de la ONUDI del año pasado, los países que más oportunidades tienen para beneficiarse de las tecnologías de la cuarta revolución industrial son evidentemente los países más ricos con mejores infraestructuras. De la región, el único país de la región que más o menos se veía posicionado antes de la crisis del COVID era Brasil. Entonces, bueno, imaginémonos entonces los demás países. Yo creo que hay que trabajar mucho, hay que trabajar en la capacitación, hay que trabajar en la infraestructura y en cambiar la visión de mirar, como dice el doctor Ruiz Durán, mirar hacia América Latina y mirar hacia nosotros antes de mirar hacia afuera. Bueno, con eso quisiera entonces, me gustaría preguntarle al señor Tomás Karagosian, especialista en las nuevas generaciones en la industria, que además son los que van a tener que enfrentar los resultados de esta tremenda crisis. Las nuevas generaciones son las que van a tener que buscar nuevas soluciones. Le quisiera preguntar entonces, ¿cómo se están adaptando los modelos de negocio para sobrevivir a la pandemia y qué aspectos tendrán que cumplir en la era posterior a la pandemia? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el papel de los jóvenes en la superación de los desafíos en el sector manufacturero y cómo se pueden aprovechar las lecciones aprendidas de la crisis para reducir el empleo informal en los países de la región? Bueno, Diego, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá, digamos, gracias a la ONUDI, gracias a vos, digamos, por esta moderación, y es un honor también estar con Clemente y Silvia, digamos, por su vasta experiencia. Espero desde mi inmadurez o mi menor experiencia poder estar a la altura de estos grandes expositores. Voy a empezar por la pregunta 2 que me hiciste, un poco el rol de los jóvenes y lo que nosotros estamos queriendo buscar. Nosotros queremos generar una nueva dirigencia industrial. Una dirigencia industrial propositiva y antigrieta que entiende que el diálogo es la principal herramienta que nosotros tenemos para lograr consensos. En esa búsqueda y en ese entendimiento de que las salidas son multisectoriales y no endogámicas, nosotros venimos trabajando. Hoy somos más de 111 referentes industriales de 18 provincias y más de 22 sectores de nuestro país. Otro componente clave de nuestro equipo, el 50% de nuestros dirigentes son mujeres. Así como han hablado, digamos, de la importancia de lo regional y lo territorial, nosotros venimos buscando un país más federal, un país descentralizado, que entiende que debemos desarrollar nuestras economías regionales. La verdad que venimos trabajando fuerte, digamos, a veces nos dicen que somos el futuro, y nosotros decimos, pero si somos el futuro, nosotros también tenemos que estar presente hoy, digamos, trabajando en el presente para tener un buen futuro. Entonces, digamos, como generación estamos buscando esos consensos, venimos trabajando con la parte trabajadora sindical, venimos articulando de manera conjunta, hablando de temas que son ríspidos, pero entendiendo que más allá de las relaciones institucionales, lo fundamental está en generar esos vínculos de confianza. Y que a partir de esos vínculos de confianza lograremos mejores debates, mejores consensos, digamos, que hagan que tengamos, en nuestro caso, un país que sobresalga de estas crisis recurrentes a las que caemos cada 4 o 5 años. En ese sentido, como dirigencia industrial, digamos, Argentina también estamos buscando esa conexión con nuestros países vecinos. Digamos, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, digamos, hemos hecho distintas relaciones, debemos profundizar por ese camino. Yendo, digamos, a la segunda parte de la segunda pregunta, digamos, donde hablas del empleo informal, me parece que lo que tenemos que tener es sistemas que estimulen, que promuevan comportamientos, más que únicamente la regulación de esos comportamientos. Si nosotros, por ejemplo, ponemos impuestos al trabajo, generamos un desincentivo a que algunos, digamos, contraten de manera formal. Y sumado a eso está el tema fundamental, digamos, que como jóvenes estamos ocupados y preocupados en el presente, que es digamos, la educación y la formación. Debemos pensar nuevos aspectos en la educación, nuevos aspectos de la formación en el trabajo, con esa dimensión dual de, digamos, de la teoría y la práctica en el trabajo.
a veces, digamos, lo que vemos es que no machea, por así decirlo en palabra moderna, digamos, la demanda laboral con la oferta educativa. Lo que se necesita es mayor diálogo, es que los industriales y los entes educativos se junten, hagan programas en conjunto y que esos entes educativos tengan las puertas abiertas de nuestras fábricas, venir a capacitarle en nuestras fábricas, para que después esos chicos o esas chicas tengan trabajo. Me parece que ese es un punto clave, digamos, para lograr la formalidad, es, por un lado, la educación, digamos, con una gran articulación público-privada, y por otro lado, digamos, tener sistemas que promuevan comportamientos hacia la formalidad. Ahora sí, yendo a la primera pregunta, digamos, y la repito por si nos perdimos, es cómo se están adaptando los modelos de negocio para sobrevivir a la pandemia y qué aspectos tendrán que cumplir en la era posterior a la pandemia. En este sentido, y no quiero ser reiterativo, coincido plenamente en todo lo dicho por Clemente y Silvia, me permito hacer algunos comentarios. Acá me agarré una frase de Darwin que decía, no es el más fuerte del de las especies el que sobrevive, tampoco es el que es más inteligente, es aquel que es más adaptable al mundo. Claramente estamos en un momento donde tenemos que adaptarnos. Yo soy, digamos, una familia industrial, siempre digo que mi abuelo y mi padre me hicieron textiles y que la Unión Industrial Argentina me hizo industrial. Y en este mundo que estamos cambiando, digamos, nunca nosotros pensamos que íbamos a poder estar, digamos, administrando y gestionando nuestras 7 fábricas en 5 provincias de manera digital, pero lo estamos haciendo. Y tenemos equipos de 30, 35, 40 años de experiencia que también lo han hecho. Se han adaptado a estas nuevas formas. Como han dicho, digamos, me parece que el mundo hace 2 décadas viene en una línea de digitalización, pero creo que la pandemia aceleró, digamos, exponencialmente esa velocidad. Me parece que hay grandes desafíos en la gestión y en el liderazgo, porque antes cuando uno recorría la fábrica o estaba en la oficina, se daba esa sinergia de escuchar, de entender la situación, y hoy lo que tenemos es el desafío de gestionar por diseño, de gestionar de una manera más planificada. Esto no quiere decir que estemos lejos. Yo antes de arrancar la reunión le decía, hoy me siento incluso más cerca de nuestra gente que previo a la pandemia. ¿Eso quiere decir que no tenemos que ir hacia la gestión física? No, por supuesto que no. Digamos, pero es un gran complemento y tenemos que entender, digamos, para qué sirve la digitalización y en qué momento debemos sí asistir a nuestras fábricas. Creo que va a haber un aumento en la productividad por baja de costos, creo que hay un montón de costos de traslados que asumíamos las empresas que hoy no están, digamos, y a un menor costo encontramos una gestión que es eficiente. Desde el punto de vista, y acá meto a mi padre, digamos, al principio de la cuarentena decía, bueno, pronto vamos a estar todos en la oficina. Hoy, 2 meses después, se da cuenta que funciona y dice, ya no hace falta más, digamos, por ahí que estemos todos en la oficina. Entonces, digamos, tenemos la posibilidad de que haya gente trabajando, pero con menor costo de traslado y con una mejor organización de su vida. Yendo a lo que es cadenas de globales, me parece que las cadenas de globales, tal como venían, están en jaque, un poco como se ha mencionado. Hay una descentralización de la producción hacia las regiones. Incluso, digamos, yo siempre me pregunto digamos, ¿cuál es el beneficio o cuánto vale, por ejemplo, para la Argentina haber tenido una matriz productiva que produce alimentos, bienes esenciales? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el beneficio de haber tenido la producción y el autoabastecimiento de medicinas, de respiradores, digamos, que estábamos exportando y luego pudimos abastecernos a nosotros mismos? Porque hay un mundo que habla de que no hay fronteras y en la pandemia esas fronteras se cerraron. Y fueron los países con, digamos, matriz productiva los que más rápidamente se pudieron adaptar. ¿Cuánto vale tener una matriz productiva textil que pasó a ser ropa deportiva a bienes como, por ejemplo, tapabocas? Yo le doy mucho valor a tener una matriz productiva que nos dé ese sustento en momentos de crisis. Un poco lo que decía Silvia, digamos, ya no se trata únicamente de una rentabilidad económica, es cuánto vale tener seguridad en que vamos a recibir esos productos. Yo estoy muy, digamos, a favor del desarrollo, como verán, y por lo que represento, de matrices locales. Eso no quiere decir que crea que todo, absolutamente todo, se tiene que producir en la Argentina. Tenemos que generar esa, digamos, conexión regional con países vecinos, pero siempre defendiendo una postura desarrollista y una postura industrial, digamos. Con respecto al ambiental y lo social, digamos, siempre hablamos del impacto económico, digamos, creo que se suma y está en manifiesto el impacto ambiental y el impacto social, digamos. Me parece que eso también tiene beneficios. Hay algunas empresas que lo han utilizado en su momento como una estrategia de marketing. Pero si uno profundiza, son hasta negocios que tienen altísima rentabilidad. Más allá de, por supuesto, que el mundo lo necesita, también hay rentabilidad. No se trata únicamente de algo que uno tiene que comunicar. Se trata primero de que hay patrones de comportamiento en la demanda de una nueva generación que son como son y las empresas estamos obligados a adaptarnos. Pero además de ser lindo y además de ser necesario, es rentable y debemos ir por ahí.
Digamos, justo hace un tiempo estuvimos desde la UIA Joven con Manuela Badalejo de ONUDI, digamos, que habló, entre otras cosas, de esto que estamos mencionando, y él habla de un ex-tax, digamos, o un impuesto en la importación de productos al costo ambiental y social de ese producto en origen. Digamos, me parece que hay que empezar a discutir, porque cuando a uno vienen, digamos, algunos y le dicen, pero pará, el costo al consumidor, digamos, es mucho menor del importado, pero vos decís, pero pará, el costo del consumidor argentino, ¿y a cambio de qué? Digamos, en origen, ¿cuál es el costo ambiental y social que ha tenido ese producto? Digamos, creo que todos debemos trabajar en esta digitalización, en esta orientación hacia matrices productivas más fuertes y consolidadas a nivel local, con gran, digamos, conexión regional, y por supuesto con una participación global en términos de intercambio de información, de digitalización, de compartir experiencias, pero me parece que estamos en una etapa donde hay grandes oportunidades, digamos, para nuestra región a nivel industrial. Estoy muy contento de que me hayan invitado, espero haber estado a la altura de estos dos grandes expositores, y Diego, gracias a vos por la moderación y gracias a ONUDI por este tiempito que se hicieron para escucharnos. No, muchas gracias, Tomás. Creo que has tocado unos puntos muy, muy importantes. Me da mucho gusto que se esté trabajando el tema de una nueva dirigencia industrial que parte del diálogo y de un concepto federal, descentralizado. Tenemos que entender que en Argentina creo que el 50% de la población vive en Buenos Aires y así más o menos la economía está centralizada en la provincia de Buenos Aires. Entonces el desarrollo regional es muy importante. El tema de la transparencia y el diálogo, los incentivos para salir de la informalidad, creo que es muy importante lo que mencionaste. No pensar que forzando a la gente se va a lograr sacarlos de la informalidad. Más bien hay que ver cómo se puede incentivar a la gente para poder salir. ¿Cuál beneficio tiene la gente? Si lo que tiene que hacer es pagar más impuestos, evidentemente que no se va a salir de la informalidad. Tiene que tener algún beneficio. Entonces ahí bueno, hay que trabajar ese tema. Toda la coordinación de la educación, universidades, escuela, industria, es muy importante. Me gustó mucho lo que mencionaste de Darwin, la adaptación, y creo que estamos ahí. Espero que seamos como los pajaritos de Darwin y no como otros animales que se extinguieron. Pero tenemos que buscar la posibilidad de adaptarnos a esta nueva crisis que, como también decía Clemente y Silvia también, bueno, tiene que ser una nueva oportunidad. Tenemos que sentirlo como una oportunidad porque, como decías, bueno, la sostenibilidad es rentable y tenemos que seguir por ese camino. Y bueno, el tema de cambio climático que también Clemente mencionó se relaciona con lo que también tú mencionaste de este e-tax o de carbon tax o de algo que haga que que los precios de los productos a nivel global estén relacionados con el impacto ambiental que tienen, ¿no? Y entonces es ahí donde también los productos cercanos al consumidor, o sea, de cero kilómetros, ¿no? Que le llaman, que están muy cerquita, los vegetales, cualquier producto que no tenga costo de transporte, pues tiene mucha menos carga de carbono y debería ser esto reflejado también en los precios de los productos. Pero bueno, quisiera agradecerles las excelentes aportaciones de todos los ponentes y me gustaría recalcar que a pesar de los retos que se plantean debido a la pandemia del COVID-19 y la crisis resultante, nuestros ponentes nos han planteado oportunidades muy interesantes para reactivar el sector manufacturero de la manera más sostenible, innovadora y equitativa posible. Efectivamente, esta crisis nos brinda una oportunidad para cambiar nuestra manera de abordar el desarrollo de la industria manufacturera en la región. En este respecto, debemos centrar nuestras energías en apoyar un desarrollo más inclusivo, sostenible y centrado en las personas. La ONUDI en América Latina y el Caribe se centra en la promoción del intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y la transferencia de tecnología a nivel regional e interregional que permiten a los países fortalecer la capacidad institucional, crear valor agregado
diversificar la producción e incrementar la capacidad técnica. Además, pone a disposición de los países sus servicios, herramientas y conocimientos para lograr recuperarse de esta crisis y surgir mejor preparados para futuros retos. Es en este contexto que el mandato de la ONUDI de la promoción de un desarrollo industrial sostenible e inclusivo se vuelve particularmente relevante para América Latina y el Caribe en los próximos años. El logro del ODS 9, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, asume en estos momentos un rol primordial en la agenda de los países de la región. Agradezco mucho a nuestros ponentes sus grandes aportaciones y excelentes puntos de vista y espero que a nuestra audiencia le haya parecido interesante la discusión de la sesión. Finalmente, permítanme agradecerles a todos por su compañía durante la sesión de hoy y espero que se mantengan saludables y les deseo todo lo mejor. Una vez más, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. 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 Ok, y para terminar, entonces, les quisiera invitar a todos a seguir al GMIS a través de las plataformas de comunicación social, #GMIS2020. Muchas gracias.